a ser un ciudadano de la República de las Letras, pasear por sus bulevares arbolados, sembrados de cafés, donde se habla de prosa, de poesía, de narrativa, de ensayo, donde se discute el presente, el pasado, el futuro, y el pasado y el futuro en el presente contenidos. Un lugar además donde se come maravillosamente, puesto que los ciudadanos de la República de las Letras no necesitan más que la literatura misma para alimentar su espíritu, manjar sublime. En cuanto a mí, yo soy un autoexilado de la República de las Letras porque tengo apetitos bastante más terrenales. Pero como se supone que aquí hay que alimentarse justamente de literatura, pues no me quedará más remedio que preparar una sopita de letras que hemos cocinado, desde luego para compartir con ustedes en esta emisión de Letrero. Así que bienvenidos a una edición de Letrero con hambre. Buen provecho. Y como ya hace hambre, les presentamos el menú. Un menú de comidas profundas preparadas por Tania Huntington, pero eso sí, con mucho gusto, como bien apunta José Ramón Ruiz Sánchez. En cuanto al final de la comida, tendrá por fuerza que haber ceremonia del té, que explora desde Japón Diego Rabasa. Figuran también en esta carta Julieta García González, narradora, y Alonso Rubalcaba, nuestro entrevistado central, que es por supuesto crítico gastronómico. En nuestro texto gestual invocaremos el espíritu de Gargantúa, claro, gracias a Emilio Guerrero. Y Julio Martínez, que no en balde trabaja con él Sopitas en Reactor, nos recomendará un libro. Al final, claro, brindaremos de la mano de Héctor Infanzón, pianista, y Lalo Cervantes, barman, que recrearán aquel pianoctel de Boris Vian. Bienvenidos a El Letrero y buen provecho. ¿Es grave lo que tengo, doctor? Es pronto para saber. Voy a necesitar que se haga un análisis en los laboratorios Huntington y pregunte por la doctora Tania. ¿Tania Huntington? ¿La conoce? Claro. Este es su más reciente trabajo. ¿Hay mejor condimento que el hambre? Habría que preguntarle a Jean Valjean, quien en Los Miserables pagó con 19 años de cárcel el terrible crimen de robar un trozo de pan para poder alimentar a sus sobrinos. O a Oliver Twist, quien se sostuvo en el orfanato con tan solo papilla 3 veces al día, con una cebolla de premio una vez por semana. O al pobre Lazarillo de Tormes, quien fingió ser un ratón con tal de darle unos mordiscos al pan que su amo mantenía bajo llave. O mejor aún, habría que preguntar a los hombres que les pusieron en tales aprietos, sus autores. Algo sabrán los escritores sobre la miseria. Después de todo, la literatura, a diferencia del cielo, nunca ha sido fuente de maná. El arquetipo del artista del hambre existió mucho antes de que lo plasmara Kafka en las letras, en un cuento satírico que describe a un hombre esquelético, vestido de mallas negras, dentro de una jaula, que se moja los labios con sorbitos de agua mientras extiende su ayuno con tal de alcanzar la fama eterna. Otros autores que tuvieron roces con la miseria incluyen a Charles Baudelaire, quien escribió «La gozosa noche asciende y todo, hasta el hambre calma, ocultando la vergüenza, se dice el poeta, al fin». También Herman Melville, quien nos amonesta: «No presumen, bien alojados, bien calentados y bien alimentados, criticar a los pobres». D.H. Lawrence, Somerset Maugham, Fyodor Dostoyevsky, James Joyce, O. Henry, Charles Bukowski, Charles Dickens, William Blake, Albert Camus y Edgar Allan Poe son tan solo algunos de una lista larga y nutrida de grandes autores que pasaron hambre en vida. Aunque no en la muerte,
porque seguimos alimentando sus páginas con nuestra lectura. Bendita receta médica. Un pianoctel. Una pieza en piano, convertida en trago, con sabor a canción. Infalible. Claro. Falta el ingrediente maestro, la música. Ese debe ser Héctor Infanzón. Hola, soy Héctor Infanzón, soy pianista y compositor. Tuve la fortuna de encontrarme con el piano, lo cual tuve una formación tanto clásica y paralelamente con la calle también. Solía yo trabajar en centros nocturnos de la ciudad, paralelamente que en la mañana tocaba repertorio clásico. Tengo un proyecto que es un cuarteto con música original. Se le denomina como jazz latino, pero en realidad a veces pienso que ya estamos saliendo de lo que es el jazz y ahora hacemos más improvisación en torno a los temas que compongo. Y al mismo tiempo hago música de orquesta, obra orquestal, música de cámara y música para orquesta sinfónica. Bueno, estoy muy contento de recibir esta invitación y es justamente hacer de un texto una creación musical, una pieza en la que vamos a combinarlo con la creación también de un cóctel. Para eso colaboro con un gran colega que ya se enterarán de él. Y vamos a hacer una mezcla de música con un cóctel, crear ambas alrededor de un texto de Boris Vian. Realmente es un privilegio poder hacer este trabajo. Bueno, el texto es del multifacético Boris Vian, que fue ingeniero, compositor de canciones, músico de jazz, pero principalmente es conocido como escritor, como poeta. Y el texto es de un libro, de una novela, perdón, de La espuma de los días, y es un texto donde narra la relación entre la música y un cóctel, entre los colores, los sabores que implica el cóctel y las tonalidades, las sonoridades de la música. Así que me parece muy importante este texto y es un reto maravilloso crear música alrededor de este texto. Para cada nota existe una bebida correspondiente, ya sea un vino, aguardiente, licor o jugo de frutas. Con el pedal de sostenido se agrega el rompope y con el pedal de sordina se agrega el hielo. Y esta ambientación nos permite pues ya unos colores, ya nos permite una sonoridad en sí misma. Para referirse a alguien que hace planes imposibles, castillos en el aire, los franceses acostumbran a decir que es dueño de castillos en España. Por alguna razón les parece fantástica la idea de que se alcen castillos en la tierra de al lado. Escribo sobre la mesa de comer. La mesa está cubierta con un mantel de hule. El hule con dibujos de comidas, frutas y carne asada y copas de botellas. Todo lo que no tengo. Mi castillo en España es escribir de comidas, sentarme a la mesa vacía y tapar con la hoja en blanco los dibujos de comidas y escribir de comidas en la hoja. Los resultados, doctor. ¿Cómo te sentiste después del pianoctel? Pues la verdad, muy bien, ¿eh? Es una receta infalible que inventó en los años 50 mi amigo Boris Vian. ¿Y ahora con qué procedemos? Mira. Entrevista con Alonso Rubalcaba. Vamos a ver después cómo te sientes. Alonso, tú tienes muchas vocaciones y advocaciones como escritor, pero la más conspicua es la de crítico gastronómico. Okay. ¿Y es algo que lamentas o que celebras? Es algo que, bueno, celebro porque en efecto es conspicuo y puedo vivir de eso, pero también lamento, como que hubiera querido tener una vocecilla en poesía, algo que pudiera estar constantemente apareciendo y tal. He publicado un libro por ahí y he publicado ocasionalmente en revistas y tal.
no se puede, supongo, hacer mucho más que eso. Me encantaría que se pudiera hacer mucho más. Pero fíjate que durante los primeros 7 años que escribí sobre poesía y poesía en una columna en El Financiero una vez al mes. Y nunca pasó nada, ¿no? Aparecía y moría con toda naturalidad. Y a partir de que empecé a escribir sobre comida, que fue sí, como 7 años después de que empecé a publicar, empezaron a pasar cosas. Lo que me gustaba al principio era precisamente llamar la atención y empezar a aparecer en varios lados, ¿no? Después, lo que me aburrió un poco era la sensación de que nada más se me podía llamar para hacer un texto sobre un restaurante, cosa que ya no hago. Reseñas de restaurantes ya no, pero sí escribir sobre comida. No es también que la crítica, y la crítica independientemente de lo que sea, la crítica gastronómica o literaria o musical, es una actividad que te relaciona intrínsecamente con el lector, que está hecha para desatar la complicidad del lector, la ira del lector, la réplica del lector, y la poesía es más para sí misma y para el autor. ¿No tiene que ver también como cómo se relacionan con el lector esos géneros? Claro, poesía es más voltear hacia adentro, tratar de leer lo que está adentro de uno y enunciarlo de una forma, en mi caso, que busco, compleja y ojalá difícil. O sea que aparte de alguna forma al lector, no llamándolo al sentimiento, sino a otras cosas, ¿no? Y la crítica es una interpelación para el lector y para los protagonistas de los textos, ¿no? Hay una respuesta visceral a la mamonería, si se permite esa palabra, a la mamonería del crítico. Y yo creo que que la única posición posible del crítico es la mamonería. ¿Tú eres un crítico mamón? Sí lo soy. No me lo parece especialmente. O sea, yo trato de que nada me guste. Pero pierdes con frecuencia. Pierdo con relativa frecuencia, sí. Pero trato de que nada me guste. Entonces, esa es la posición crítica que siento los lectores les cuesta trabajo. Creo que vivimos en un país en donde cada vez hay menos crítica de lo que sea y cada vez hay más reseñas, digamos, entregadas al famoseo y al cachondeo. ¿No necesitamos más bien como formar lectores de crítica en general? Y voy mucho más allá de la comida. Totalmente de acuerdo. Sí, la aproximación en general de los críticos es totalmente solapadora. Por lo menos de comida, pero seguramente en todo lo demás. Cada quien sentirá que los lee a sus pares y dice, puta, no. Es muy solapadora. Y los lectores esperan ese solapado, lamentablemente. Yo querría 2 cosas, sobre todo de los lectores. Uno, que no esperaran que se solaparan sus gustos, no esperaran encontrar al crítico que le gusta exactamente lo mismo que tú para siempre seguirlo y pues nada más, pues no sé, o sea, envolverse uno al otro. Eso sería una cosa. Y 2, aceptar la crítica como textos. Eso es algo que siento que no sucede ni por el crítico ni por el lector. Pero es que el texto, el desarrollo de la idea, la construcción de periodos, etcétera, no lo hay mucho. Bueno, en crítica gastronómica, en crítica de comida, no lo hay nada. Lo que pasa es que quien se interesa en el mundo de los restaurantes, que es básicamente quien te lee en México, aunque ya escribas cada vez menos sobre restaurantes, no es un lector duro, ¿no? ¿Eso también es parte del problema? Sí, es un lector, sí, capaz de aceptar leer cosas que no necesariamente son textos, sino que son otra cosa, ¿no? Digo, están hechos de palabras y tal, pero no están pensados como el texto en sí mismo, el fin. Buenísimo. Esto es insólito. Es el tema de mi siguiente ponencia en el Congreso. Pareciera haber 2 maneras primordiales de pensar el gusto, la ilustrada y la romántica. Uso estos nombres sin querer implicar un surgimiento o siquiera un predominio histórico. Tampoco quiero decir que antes del siglo XVIII o después del XIX no existiera el gusto.
Lo que quiero decir con gusto ilustrado es que aquello que nos agrada es, como todo, producto de una educación, mientras que la vertiente romántica sostiene que el gusto es la manera en que lo más hondo de nuestra individualidad reacciona respecto a los estímulos del mundo. El gusto puede pensarse usando otra pareja metafórica, en la encrucijada de la biología y la cultura. Por supuesto, y como sucede con cada una de las divisiones nítidas del mundo, cuando uno las piensa un poco, el gusto es en realidad, simultáneamente, individual y social. Pero pache lo que digan los genetistas, me parece que, y aquí confieso mi postura, un enorme porcentaje de nuestro gusto es aprendido. Creo con optimismo casi injustificado en la educación del gusto, en la posibilidad de ampliar los placeres. Hay placeres inmediatos y casi bobos que están muy bien, pero hay otros placeres que requieren un entrenamiento, una guía y de hecho una buena dosis de sufrimiento. Son placeres que en el caso de los libros, que es lo que me ocupa, tienen que ver con el regreso al momento, a veces cruel, de estar leyendo. Me recuerdo en las noches de mi primer semestre del doctorado, retrocediendo casi más que avanzando, cuando trataba de dominar de la gramatología de Derrida. En el momento lo padecí, pero ahora en la memoria, esas noches me parecen de las más entrañables de mi vida. No exijo que el gusto, y abro comillotas, se refine, hacia un canon decidido de antemano por algún consejo de notables presidido por Harold Bloom, la Fundación Nobel o la Real Academia de la Lengua. Me parece excelente compartir una base cultural común, sí, que todos hayamos leído El Quijote, Pedro Páramo, a Homero, a Tolstoy y a Dostoyevsky. Pero si esta base no sirve para que en los aviones las personas salgan de la prisión formada por Crepúsculo, Tom Clancy, Harry Potter, la educación humanista no merece la lucha contra su extinción. Después de todo, estamos en un momento crucial en la historia del gusto. No en lo que se refiere a su contenido, sino a su función. Debido a la popularidad de la manita gustona de Facebook, el señalar que algo, una foto, un comentario, una canción, me emociona, me interesa, me hace sonreír, se ha convertido en una actividad central de nuestra intersubjetividad. Y aunque como historia de mi propio gusto, prefiero los subrayados y sobre todo las notas al margen, tanto que me niego a comprarme un Kindle, confieso que todas las mañanas comienzo mi día dejando una huella de lo que me gusta, aunque sea un acto de romanticismo y narcisismo tecnificado. Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí haciendo los primeros bosquejos de lo que va a ser la creación de una pieza musical junto con un cóctel. Y esta idea es con base a un texto de Boris Vian, un texto muy interesante del libro La espuma de los días. Y el texto es muy sugerente en cuanto a texturas, en cuanto a colores, y justamente el inicio del texto cuando dice que para cada nota existe una bebida correspondiente. Eso me pareció muy sugerente, lo cual me hace pensar que los ingredientes de este cóctel y de esta pieza pueden tener estos colores, por ejemplo, o este otro, o unos colores más entre suaves y oscuros, ¿no? O sostener más el sonido, como lo sugiere también el texto, que es como dejar la cantidad de ingredientes para crear este cóctel. Y entonces, bueno, estamos bosquejando esta pieza musical que será una creación original junto con el cóctel. Así que estaré esperando a mi amigo Lalo para que me dé sus sugerencias, sus ingredientes y que me sugiera también lo que él tiene concebido para esta pieza que vamos a crear. Esperemos a mi amigo Lalo. Nenúfar en el intestino. Suena terrible. No, por eso tenía esas manchitas en las mejillas.
Yo pensé que eran chapitas. Mire, en cuanto lo operemos, que será a la brevedad posible, se le van a quitar. Yo le recomiendo, si desea una segunda opinión, que le lleve la radiografía a la doctora Julieta García, que le hará una interpretación instantánea. Hola, soy Julieta García, soy escritora y soy editora. ¿Por qué escritor o escritora? ¿Por qué soy escritora? En realidad no vivo de la escritura, entonces no es en ese sentido una profesión más que de mi corazón, de mi corazoncito. Es una cosa que me hace sentir viva y me hace sentir bien. Me hubiera encantado haber escrito, hasta pena me da decirlo, El llano en llamas, porque Juan Rulfo es perfecto. Yo no escribiría sobre las mismas cosas de Rulfo porque me queda muy lejos el mundo que Rulfo vivió, muy lejos de lo que yo he vivido y de lo que a mí me toca. Y yo sí creo que... Yo creo que uno puede imaginar una serie de mundos posibles, yo creo que uno puede imaginar mundos posibles, positivos y negativos. Sin embargo, estamos necesariamente aterrizados en un espacio-tiempo. Aunque inventemos todo, seamos como Jules Verne, o sea, no importa, en realidad es una cosa que, pues, que no podemos escapar a nuestro espacio y a nuestro tiempo. Entonces yo no puedo escapar a haber nacido en Satélite en los 70. Yo no escribo contra Satélite en los 70 porque me parece que es algo muy divertido, o sea, es algo que surgió, es un accidente divertido de la ciudad, del país, es algo que le pasó a este país que no hubiera sospechado que podía haberle pasado. Satélite, los satelucos y todo lo kitsch y todo lo complejo que está alrededor de ese mundo. Sin embargo, supongo que escribo un poco en contra de las cosas que me hicieron ser lo que soy y también a favor, claramente. Sí conozco al señor Calderón y de hecho se llama señor Calderón. Espero que nunca, nunca, nunca vea este programa. Mi ciudad favorita. Entré en un gran vacío, ¿viste? Para mí una ciudad imposible sería una ciudad amable y perfecta. Las ciudades son siempre el reflejo de los seres humanos que viven en ellas y la naturaleza humana es compleja y en términos generales poco amable. Y por alguna razón los seres humanos están empeñados en hacer una representación de sí mismos en sus ciudades, supongo que porque no lo pueden evitar. Y entonces las ciudades son, en términos generales también, poco amables, duras. Mi ciudad favorita, mi ciudad favorita, mi ciudad favorita. Yo supongo que el problema, que también es una ventaja, es que las ciudades me gustan, me atraen infinitamente más que las no ciudades, que la vida rural. Entonces mis ciudades son todas ellas favoritas, son una composición de ciudades imaginadas y reales. Siempre que voy a un lugar imagino una parte que no existe y vivo otras partes que están allí. Sí, tengo un libro incompleto que está allí desde hace toda la vida, siento que desde que soy chiquita. Y se trata de ciudades, ¿ves? De casas en una ciudad. Uf, no quiero ni hablar de eso.
Cuando escribo, ¿dónde está mi lector? Cuando escribo, mi lector no está, no vino, no se presentó, faltó. En general, es cuando reescribo, cuando empiezo a corregir, que aparece un posible lector. Cuando ya se lo voy a dar a un editor o cuando quiero que mi mamá lo lea, ¿no? O algo así, hasta entonces pienso en un lector y entonces hago cortes que pueden ir más cercanos a algo que podría interesarle a alguien más que no soy yo. En los siglos pasados, pues, perdón que lo diga, pero, o sea, no había toallas femeninas. ¿Qué hacer sin eso? ¡Qué desastre! Eso no se me hace que esté padre. O vacunas, ¿no? O, no sé, colchones cómodos. Es que eso parece una cosa de frivolidad, pero en ese sentido, más bien creo que este es un gran siglo en el que se pueden hacer muchísimas más cosas. Estos ejemplos que puse sí son algo vano, pero hace que la vida sea un poco más cómoda y uno podría, en términos generales, dedicarse más enteramente a hacer lo que uno quiere realmente hacer y a vivir la vida con un poco más de plenitud. Supongo que no sucede así por lo que yo decía antes, la naturaleza humana es muy complicada. Sin embargo, no se me ocurre un siglo en el que realmente hubiera querido vivir, o sea, estar. Tal vez es que carezco de imaginación. Pero, como he dicho, soy de satélite. Alejarse del enemigo principal de la paz inconmutable, el ego, era un asunto central para los grandes maestros japoneses de las artes, y el Nobel Yasunari Kawabata no era la excepción. Encontraban en la armonía una fuente de tranquilidad que alineaba el sentido de la existencia y alejaba la mente del ruido exterior. La belleza era un asunto de mucha mayor trascendencia que los nimios acontecimientos de una vida diaria que despreciaban por vulgar, como explica Kawabata con maestría y sutileza inigualables en su ensayo titulado La existencia y el descubrimiento de la belleza. Su obsesión con la belleza resulta aún más inverosímil si tomamos en cuenta que fue un niño que tuvo que encarar la muerte desde muy pequeño. Perdió a su madre cuando tenía 1 año, a su padre a los 2, a la mujer que lo crió a los 6 y a su hermana cuando tenía 10 años de edad. Y no había para el Nobel nipón un ritual más bello que la ceremonia del té, disciplina del budismo zen que se encuentra a la altura de otras como la pintura, la jardinería o la poesía. Kawabata fue un gran lector de haiku, género en el que admiraba a grandes maestros como Seisho Nagon, que tenía piezas como Cosas que simplemente pasan, un velero, los años en la vida de una persona, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. O a Basho, que escribió cosas como Sin conocer lo inmutable no se pueden construir los cimientos, y sin conocer lo mudable el estilo no puede renovarse. A pesar de ello, consagró buena parte de su vida literaria a la novela, que encuentra en Mil grullas una de sus cúspides. En este relato, despliega en toda su magnificencia la esencia de la ceremonia del té y la muestra como lo que era, un simulacro de la sociedad japonesa. Durante dicha ceremonia, como aquella en la que el protagonista del relato, Kikuji, debe encarar a una madre y a una hija que habían sido, las dos, amantes de su padre, para saldar cuentas con el pasado, los personajes muestran su naturaleza interior esforzándose por cumplir con las normas del ritual, la contención, la elegancia y la perfección. En un mundo que prácticamente ha desterrado de sus enseres cotidianos las virtudes de la templanza, la paciencia y la precisión dentro de sus formas sociales, la obra de Kawabata se erige como un monolito que resiste la inercia erosionante de la modernidad y se cimenta como un clásico que siempre brinda consuelo ante el aterrador paisaje contemporáneo. Ánimo. Mire. Gracias por la flor.
No, si no es un regalo. La vomité ayer. ¿Le pasa muy seguido? Casi diario estoy escupiendo una. Mire, la doctora García ha coincidido conmigo en que lo tenemos que operar de inmediato. Ahora tengo que operar a Emilio Guerrero, un excelente actor, por cierto, y después de ese corte regreso con usted. Después cagaba, meaba, hacía gárgaras, eructaba, peía, bostezaba, escupía, tosía, suspiraba y estornudaba. Se desmocaba a lo archidiácono y desayunaba para abatir el rocío y los malos vientos, bellas tripas frititas, bellas chuletas asadas, bellos jamones, bellas aves y suculentas sopas de prima. Ponócrates le indicó que no debía comer tan pronto al saltar del lecho y sin haber hecho ningún ejercicio, y Gargantúa contestó: ¿que no hice bastante ejercicio? He dado 6 o 7 vueltas en la cama antes de levantarme. ¿No es eso bastante? ¿Es la primera vez que extirpa un nenúfar, doctor? Sí, pero no te preocupes, estás en buenas manos. ¿Cómo va esa anestesia? Cuenta hasta 10. Va bien. 1, 2, 3. Vas a soñar con Alonso Rubalcaba. Alonso, ¿por qué te decidiste poeta? Ahí sí fue algo inevitable. O sea, empecé a escribir poesía joven y a pesar de que me rehúso ocasionalmente a hacerlo y dejo pasar tiempo, al final siempre estoy tratando de volver a leer. Y además leer poesía es lo que más me gusta. Es lo que más disfruto y lo que más me parece como lector más recompensante porque sabes que todas las palabras que están ahí trataron de estar ahí, trataron de forzarse un lugar en ese poema. ¿Cómo apareció la comida en tu vida como un tema? Bueno, en mi vida fui fan de la comida desde chiquitito, ¿no? Después empecé a leer, no crítica de comida, pero sí revistas de comida y así, porque quería pasarme a ser cocinero en realidad. Lo intenté y después quería como mostrarlo. No sé si has leído a un autor gringo que se llama Jeffrey Steingarten. No. Él es crítico de comida en Vogue y me parecía el tipo más genial que había en eso, ¿no? Entonces probaba hacer café y conseguía con el presupuesto ilimitado que supongo tenía Vogue en los 90, 10 cafeteras y probaba de todas las formas posibles, ¿no? Yo quería hacer eso. Entonces lo empecé a hacer y con hamburguesas fue lo primero que escribí sobre comida y me presentó a alguien de tiempo libre y me dijo esta persona, mándalo, si aparece, pues manda otro ya. ¿No hay algo en común entre la crítica gastronómica y la poesía que es un intento por expresar lo inefable? Pero sí... no sé, igual puede ser, es una puñeta mental. No, pero podría ser, pero porque... te dirías, un sabor no es posible llevarlo a palabras. ¿O es posible llevarlo a palabras? O sea, a ti hay textos, no te pregunto sobre tu propia escritura, sería muy difícil pedirte que juzgaras eso, pero hay textos de otros que te han llevado a comprender un sabor sin probarlo. Sí, pero no por el texto, sino porque tienes
las otras referencias, ¿no? Y entonces en un sabor podría decirte a alguien que se parece a una papa mezclada con ajo, con tal, ¿no? Y es este nuevo sabor que te están tratando de escribir. Pero si no has probado esas tres cosas, tienes razón, o sea, sería inefable. O solo expresable en metáforas y símiles. En eso también se podría parecer a la poesía. Ser crítico es tener, digamos, un área de interés específica y ejercerla toda la vida, o es una, digamos, postura literaria que te permite escribir de muchas otras cosas. Es decir, ¿podríamos concebir que te volvieras un crítico que escribiera de otras cosas con el tiempo? Sí, seguro. Yo, bueno, ahora, desde hace 1 año y medio, en Letras Libres, el espacio en Internet, he estado escribiendo crítica de cine constantemente. Entonces, sí, seguro es una posición que implica que todo lo que pasa frente a ti, tratarlo de poner en contexto y tratarlo de medir relativamente con todo lo que está alrededor. Entonces, estoy seguro de que la crítica no es... O sea, que en poesía se puede escribir crítica y volteando a ver los textos y cómo se relaciona este poema con sus hermanos, ¿no? Entonces, sí, estoy seguro. Yo creo que un crítico que no escriba de todo se está quedando a la mitad del trabajo. O sea, yo quisiera poder escribir de mucho más. ¿Cómo va esa recuperación? Mareo. Sed. ¿Se te antoja un pianoctel con Héctor Infanzón? Hola Héctor. Hola Lalo, ¿cómo estás? Bien, bien. Gusto ¿Cómo saludarte. estás? Acá visitándote. Bien, pues gusto, gracias por venir aquí. Fíjate que pues estoy haciendo los bosquejos musicales de lo que va a ser el cóctel de esta pieza literaria de Boris Vian. Y es muy interesante porque son colores lo que sugiere, ¿no? El texto, y estoy bosquejando. Me gustó mucho la parte esta, sobre todo, que dice que cada nota tiene una bebida. Me gusta la relación que hace, ¿no? De las notas con las bebidas, Claro. ¿no? De la armonía, de la relación que hay de las notas, la armonía con los ingredientes, ¿no? Los colores en lo visual, ¿no? Las notas en lo auditivo, y en las bebidas o en los alimentos, los sabores. Y lo que estoy haciendo justamente es, a ver qué te parece, te voy a mostrar un poquito lo que estoy haciendo, es como los ingredientes, así como, a ver si los ingredientes que yo pongo es como los ingredientes que se me ocurre que tú vayas a poner, ¿no? Por ejemplo, estaba tocando, ahorita que entraste, estaba tocando un color, ¿no? Colores como claros o como sabores claros, ¿no? O algunos más oscuros, ¿no? Puede ser. O algunos más como picantes, quizá puede ser como. Y combinar estas cosas para poder, pues que salga un cóctel, ¿no? A ver qué te sugiere a ti. Pues mira, un licor clásico que es el licor de casis, un licor de mora azul, con baja graduación alcohólica, frutal y dulce. Después seguiría un preparado que yo hice, que lleva zarzamora, fresa, frambuesa, un poco de azúcar, es ácido, ¿no? Y bueno, aquí está la parte frutal, y vamos a usar cava. ¿Me puedes dar una probadita de esto? Se ve, tú lo realizaste, ¿verdad? Sí, nosotros lo preparamos. Entonces, frambuesa. Frambuesa, fresa, y se le va agregando azúcar, pero no debe quedar dulce. Debe tener un tono ácido. Wow. Es como entre dulcecito y obscurito, como si tuviera una especie, una cosa nota así. grave. Pues me sugiere un acorde específico. A ver, espérame, déjame ver. Sí. Es como entre dulce, pero obscurito, ¿no? No, que es entre dulce y oscuro, podría ser. Puede ser, ¿no? término medio. Exacto, ¿no? Vamos a poner el licor de casis. Vamos a agregar una parte que va a ser nuestro fondo. Y es lo que te decía, que fuera oscuro.
y es como las variantes de las notas, ¿no? Visualmente empezamos por algo oscuro. Ok, lo que da la base prácticamente, ¿no? Ajá. Ahora vamos a agregar este. Sí, pero muy despacio, de manera que vaya flotando. Ok, de manera que vaya flotando. Buenos términos. Y no se mezcle con el licor de casis. Maravilla. Ahí viene la parte importante. Sí. Abrirla. Siempre la hay cava. que abrirlas con la capucha. Venga. Oh. Ahí está. Lo que hay que cuidar es que no se mezcle la cava con... Y eso y que no genere mucha espuma. En una cava, cuando uno sirve una cava, un blanco espumoso, siempre hay una reacción inicial. Ah, mira. ¿No? Que genera esa espuma. Y ya después que se oxigena, podemos ir vertiendo muy suavemente y va reaccionando con la acidez. Sí, oye. Bueno, tú que estás acá más cerca, pero oyes, ¿no? Hasta musicalizado está. Ahorita lo traducimos, verás. Ajá. Y eso justamente pasa con la música, son colores, combinación de texturas, de colores. No se mezcle y puedas dar este efecto. No, qué color, increíble el color. Sí. Y viene otro acompañante, que es la nieve de champán. Ya para terminar, vamos a decorarlo, que esta va a ser un acompañante también del cóctel, porque vamos a mezclar los sabores de las frutas, ¿sí? Con el resto del cóctel. Vamos a hacer un maridaje. Y salud, pues este es el... Pues salud. El cóctel... Ojalá te inspire las notas. Esto es muy extraño. Amontillado. Y el amontillado más fino que he probado jamás. Es extrañísimo porque sin duda estoy comiendo sopa de tortuga. ¿Y qué sopa de tortuga? ¡Increíble! Son blini Demidov. Miró alrededor a sus compañeros de mesa. Todos comían tranquilamente sus blini Demidov, sin muestra alguna de asombro o de aprobación, como si hubieran hecho lo mismo todos los días durante 30 años. Houston es la capital árabe de los Estados Unidos y Nueva York la capital judía. Hola, yo me llamo Julio Martínez Ríos. Yo a lo que me dedico es a escribir. Escribo sobre música en Record y escribo una columna semanal en Frente. Los petrodólares entran por aquí y salen por allá. ¿Sabe alguien para quién trabaja? Bueno, yo voy a platicar de La cabeza de la hidra, de Carlos Fuentes. En mi experiencia personal, de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida es leer a Fuentes y leer a Paz. En particular, obras como La cabeza de la hidra te dan una sensación sobre la Ciudad de México, sobre el pasado, presente y futuro de la Ciudad de México. Habla mucho del centro, pasamos por 5 de Mayo, por Bolívar, pasamos por Madero, ¿no? Visitamos la Casa de los Azulejos, vamos a la Zona Rosa. Nos adentramos en una Ciudad de México que la lees hoy, pero la pudiste haber leído en el 78, cuando salió originalmente el libro, y te decía algo sobre el espíritu de la ciudad, sobre su carácter, sobre alguna de sus múltiples caras. Una de las cosas que más me emocionan sobre Fuentes es cuando habla de la Ciudad de México, ¿no? Presenta una combi, o un pecero tradicional de la Ciudad de México, una forma de transporte colectivo de la Ciudad de México, y ahí viene envuelto el libro completo, y después nada más lo abre como una flor durante 400 páginas. Hacer eso es propio de un narrador supremo. A veces siento que vivo ahí, ¿eh? O sea, a veces caminas por Madero y sientes que vives ahí, ¿no? O sea, sientes que en cualquier momento va a pasar esa combi que te va a llevar así a una conspiración internacional o a un mundo de intriga y de personajes casi sobrenaturales, ¿no? Donde detrás de un cuadro hay una realidad
que se te abre y se te presenta un mundo completamente diferente. La prosa de Fuentes tiene mucho flujo, mucha música, sabe dónde detenerse, sabe cómo continuar, sabe cómo tenerte pegado a la página. Félix Maldonado detuvo un pecero y se sentó solo en la parte de atrás. Era el primer cliente del taxi colectivo. Frente a la catedral, un hombre vestido de overol paseaba un largo tubo de aluminio sobre las baldosas. Le coronaban unos audífonos conectados al tubo y a un aparato de radio que le colgaba sobre el pecho, detenido por tirantes. A mí me gusta leer a Fuentes cuando no estoy en México. Me gusta leerlo de una manera nostálgica, fuera de la ciudad, fuera del país. Como que me ayuda mucho a recordar, como a tener este viaje de identidad, ¿no? A recordar cuando estoy fuera, recordar mi lengua, recordar mis lugares, recordar mis paseos por la ciudad. Creo que es muy enriquecedor leer a Fuentes cuando se está fuera. Imagine a los árabes dejando de vender petróleo a Occidente. Escoja usted su guión, Maldonado. ¿Quiénes intervendrían primero? ¿Los soviéticos o los americanos? La operación fue un éxito rotundo. Estoy listo para el siguiente danzón, doctor. Bueno, mira, la recuperación no es rápida, pero para que no te aburras, delante de un prado, una vaca. Es el poemario más reciente de Fabio Moravito y vas a reconocer ahí al poeta que ya conoces, el de La ola que regresa, con sus paisajes habituales, los lugares de la ciudad que no acaban de tener tradición, esos multifamiliares, esos parques desolados. Ese tipo de paisaje está ahí. El yo lírico es parecido a lo que había hecho antes. Sin embargo, creo que hay una exploración un poco más intensa de la tristeza, a veces de la amargura, sin duda de la vejez. Entonces, hay un nuevo Fabio gestándose en este libro que creo que te va a convencer. Hay poemas de índole quizá histórica, con imágenes sacadas, por ejemplo, del 11 de septiembre, y hay otros poemas sobre la decadencia corporal, que era un registro que yo no había visto antes en Fabio. Entonces, échale a la vaquita. Lo que necesito, una lectura deprimente para salir de este... Es la prueba de fuego. De esta convalecencia. Es la prueba de fuego. Pero Oye, pero ahí veo que traes otra cosita, ya... Claro que sí, el infalible Moravito tendrá que esperar un poco, porque yo estoy leyendo el que, si bien no es el último libro que escribió, sí es el último libro que se puede conseguir en nuestro idioma, del escritor norteamericano Richard Ford. Y quizá este es un libro atípico para el narrador. Sí, lo veo poco robusto para Ford. Es además un libro ensayístico, es un libro de memoria, y en él podemos ver de verdad la enorme maestría narrativa de Ford, a pesar de que es un libro de ensayo, porque es un libro que se configura de manera extraña y magistral desde mi punto de vista. Se configura en dos tiempos, a pesar de que la narrativa es completamente lineal. Ford nos va contando su historia genealógica, empieza contándonos la historia de su abuela, que fue una mujer que se negaba a aceptar el paso del tiempo y que se hacía pasar como la hermana de su hija. Después nos cuenta la vida de su madre, que había seguido a su esposo, que era un vendedor, a lo largo de todo Estados Unidos, es decir, una vida bastante nómada, pero da la impresión de que no fuera una vida anterior al nacimiento de Ford. Él te está contando eso como si fuera parte de su vida misma, porque en cierto sentido lo es. Y te digo que se narra en dos tiempos, porque a pesar de que, como te decía, es una narración lineal, vamos viendo los eventos clave, va siendo como unos trazos, perdón, me agité un poco, va haciendo unas secciones de los momentos que cambiaron o que fueron clave para conformar el carácter del narrador. Entonces estamos en el pasado, pero también estamos observando aquellos puntos que fueron puntos de inflexión y que fueron conformando, digamos, la vida espiritual e interior de Richard Ford. Es un libro conmovedor, es un libro triste, porque al final tienen un desencuentro importante, Ford y su madre, pero definitivamente para los que ya conozcan a Ford es un colofón perfecto que sitúa buena parte de la obra que ya habrán leído, y si no lo conocen, también sirve de manera introductoria porque... Para empezar por la otra punta, ¿no? Exactamente. Oye, y como no solo de educación sentimental vive el hombre, el amigo Héctor Infanzón te mandó un pianoctel.
Mira nada más, justo lo que me recetó el doctor. Bueno, amigos, también los invito a probar, ver, escuchar mi versión sobre el texto de Boris Vian. Vete, Lalo, vamos para acá a ver qué te parece. A ver qué te parece. Alimentos terrestres para André Gide. Alimento espiritual, las letras para la mayoría de los escritores. Yo, sin embargo, me confieso una excepción, porque a mí más que el alimento espiritual, me gustan los alimentos espirituosos, como estos chocolates envinados que están soberbios que tengo por aquí y que voy a proceder a degustar. ¿Chocolatito, gusta alguien? Esto fue el letrero. Buenas noches y salud. Está bueno.